Entonces, lo primero que tenemos que comprender brevemente sería que al realizar las técnicas de anestesia tenemos que ubicar a los pacientes correctamente. Pero si yo voy a hacer las técnicas en el maxilar, la paciente tiene que estar en una posición semifocal, porque necesito enfocarme en la parte superior. Y arreglamos el cabezal. Miren, ese cabezal tiene que estar no en esa posición, sino un poquito más extendido. Bien. Trate de colocar, siempre le recomendaron a los pacientes, trate de colocar su espaldita lo más pegadita al espaldar. Ok, entonces una vez que yo coloco a la paciente, ya yo puedo entonces dirigirme a preparar lo que necesitamos. El campo de papel, que tiene una cubierta plástica, es con la finalidad de evitar que se ponga el campo quirúrgico en contacto con algún fluido. Tenemos la clorexina al 2%. Perfecto. Ahora sí, puedes pasarme el cartucho. Mira, entonces ya yo lo que hago, y la agujita también, por lo que estoy haciendo es desinfectando las agujas y el cartucho antes de ponerlo en el campo estéril. Para realizar la anestesia en el maxilar, en la anestesia infiltrativa, lo primero que tenemos que localizar es el surco nasogeniano y también el borde infraorbitario. Con mi dedo pulgar, entonces, ahora introduzco y tomo el labio de espesor total, lo más profundo que yo pueda. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que al separar, yo visualice fácilmente los tejidos que voy a infiltrar, ¿ok? De esa manera lo hacemos. También podríamos introducir el dedo índice de esta manera para separar el labio y visualizar la forma como voy a introducir ahora la aguja cuando vamos a hacer el bloqueo infraorbitario. Lo que tenemos que también hacer es colocar el anestésico tópico con mucho cuidado. Abra, cierra un poquito, miren, entonces vamos a colocarlo de tal manera que lo distribuimos de atrás hacia adelante, hacia la línea media, y cuando levante un poquito la cabecita, abra, podemos anestesiar también la papila dental, que sería la papila palatina, y luego abra a nivel de la cara palatina de los primeros y segundos molares, que es donde nosotros vamos a hacer el bloqueo anestésico. ¿Okay? Primero, visualizar el bisel de la aguja, que se ve como ese triangulito oscuro, tiene que ir dirigido hacia los tejidos. Y yo tengo que tener una buena visualización del recorrido que hace el émbolo de caucho al momento de infiltrar. Entonces, cuando vamos a hacer la anestesia infiltrativa o supraperióstica, nosotros introducimos la aguja en ángulo de 45 grados, no más, y depositas medio cc. Medio cc sería la cuarta parte del cartucho. Aquí no pegas tanto la aguja porque vas a introducirla siempre con medio centímetro fuera. Deposita suavemente medio cc. Si vieron que es diferente, ya no lo hago oblicuo, sino paralelo al eje del diente. Tus dedos entre los caninos, canino y canino, así, eso. Abre la boquita. Mira, nuestra referencia es comisura labial, ¿no? Mira, comisura labial hacia adelante, buscando la papila. Suave, hasta que se forme isquemia. Ahí se forma la isquemia, ¿sí ven? Se pone blanquito. Sube, abre la boquita. Mira, entonces para anestesiar el palatino mayor se considera que el detalle anatómico sería el recorrido medio entre el rafe medio que abra. Miren esa línea blanca que se ve en el rafe medio.
Ese es el vestigio de la sutura palatina durante la vida embrionaria. Esas fisuras se cierran y dejan el vestigio de la línea, entonces, que conocemos como rafe medio. Y el borde libre en la encía, la distancia media entre esos dos puntos. ¿Ahora? Entonces, si yo voy a hacer la exodoncia del primer molar superior, tengo que hacerlo distal. Hasta que se forma una ligera isquemia. Desen cuenta acá, de este lado pueden venir. Miren, si nosotros ponemos el cabezal así, en esa posición, entonces como que queda un espacio vacío, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Ahora, si yo cambio la posición y mejoro esa posición, quiere decir que la columna cervical tiene que descansar en el soporte que le da este cabezal. Entonces, de eso se trata. Ese es el primer detalle. Segundo, la posición del espaldar. Cómo tiene que estar el paciente cuando yo voy a hacer la práctica, ya sea de exodoncia o de la técnica de anestesia, en mandíbula. Ahora, entonces, imagínense que el plano de oclusión tiene que estar paralelo al piso. En este caso está paralelo, no completamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Subir un poquito el espaldar. Pero ahí aproximadamente, ¿abra? Ahí sí, podríamos decir, estamos a la altura. ¿Okay? Bien. Prácticamente los detalles que son más importantes para mí. Hacia la parte vestibular, ¿qué encontramos? El músculo buccinador. Y hacia la línea media, el ligamento pterigomandibular. Ahí estoy palpando el borde anterior de la rama e identifico la línea oblicua interna y la línea oblicua externa, que está hacia afuera. De tal manera que cuando ya vamos a hacer la técnica de anestesia, otro detalle importante es visualizar. Miren, ese bisel tiene que estar dirigido hacia los tejidos, va hacia abajo, en esta dirección, ¿okay? Pero es muy importante también tener una visualización de cómo se mueve el émbolo de caucho, porque yo tengo que darme cuenta de esto, ¿eh? Ahí recién lo comienzo a ver, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, miren, entonces, ¿qué estoy palpando? Línea oblicua interna, y voy a colocar la agujita, mira, acércate, mira, entonces voy a hacer la primera infiltración en esa dirección. A medio centímetro encontramos el nervio, a 2 centímetros, se molestó un poquito, relájate un poquitín, abre la boca un poquito más, perfecto, trata de no cerrar. Ahí estamos en el lingual, mira, a 2 centímetros aproximadamente, sí, no, el lingual. Mira, ahora retiro 1 centímetro y giro hacia los premolares y me quedo solamente con una porción de la aguja que sería medio centímetro visible, fuera de los tejidos, ¿está bien? ¿Te sientes bien? Ok, mira. Y ahí queda marcado exactamente en ese puntito blanco cuánto fue la extensión de la agujita que tuvimos que penetrar. De tal manera que, aquí lo ven, ¿ves? ¿Sí ven ese filito blanco? Entonces, ahora cuando nosotros recolocamos el capuchón, no lo hago trayendo, sino dirijo la aguja hacia el capuchón. ¿Por qué? No solamente eso, sino que cuando tocamos con el bisel de la aguja el plástico, normalmente el bisel se dobla y ya no la podemos utilizar, porque al hacer la función duele, porque el bisel está doblado y se vuelve un garfio que al entrar produce resistencia. En ese momento tenemos que cambiar la aguja. Aquí, ¿ven? Yo tengo que visualizar aquí. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo localizo el agujero mentoniano? Yo hago una palpación entre los dos premolares y voy a percibir una depresión, que cuando le pregunto al paciente percibe una sensación de presión o incluso un ligero dolor, pero es palpable la depresión. Entonces, ahora sí, ¿ves? Miren, entonces cuando lo vamos a hacer, yo vengo en la dirección perpendicular, miren, entre los dos premolares. ¿Me molestó algo?
Ok, entonces voy a hacer una infiltración de aproximadamente, podremos decir, no más de medio cc, o mejor dicho, de 0.5 cc, que sería aproximadamente la cantidad que yo le deposité. Tenemos también los nervios incisivos. ¿En qué casos nosotros anestesiamos los nervios incisivos? Cuando vamos a hacer exodoncias simples de restos radiculares, que es lo que ustedes van a hacer en realidad en la práctica en el segundo parcial, porque este nervio incisivo se desprende del mentoniano por delante justamente del canino. Entonces yo cuando voy a anestesiar el nervio incisivo lo hago en la misma dirección. Ya no le duele porque, mira, si ven cómo se formó esa pápula, es suficiente. Y en estos casos el nervio incisivo da infiltración nerviosa a los dientes anteriores, desde el canino hacia el incisivo central. Abra un poquito. Separador de Minnesota, de esta manera, ¿ves? Para anestesiar el nervio lingual, lo voy a hacer entre las raíces del premolar. Ahí sí. Ajá. Es que aquí no hay mucho tejido. Mira, ahí sí se formó, ¿no? ¿Sí ves? Sí se puede ver eso. Ya. Entonces sí se encuentra en un poquito de isquemia. Coronoides. Y a nivel del segundo molar superior, donde toco hueso, a ese nivel, ahí te dolió un poquito, ¿no? Bien, anestesiamos entonces el bucal largo.